Bien, ante todo, buenas noches, estimados participantes. Soy Gina Pinco Bermudo, trabajadora social, magíster en gerencia social. Es un placer para mí estar presente el día de hoy con cada uno, con cada una de ustedes, agradeciendo por supuesto a INCAI, al Instituto Nacional de Capacitación Integral del Perú, por la invitación y poder disertar un tema relativamente nuevo, ¿no? Que es el Programa Nacional Warmiñán. ¿Sí? Entonces para dar inicio, vamos a compartir el material del día de hoy, ¿no? Y lo primero que podemos mencionar frente a esta temática es, como les decía, es un tema relativamente nuevo, ya que el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar se ha venido modificando en algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, antes de que sea el programa nacional que lo conocíamos como Aurora, ¿no? Era el Promuden, el del Promuden pasó a ser Aurora, ahora del programa nacional Aurora pasó a ser el programa Warmiñán, ¿no? Con la finalidad de que se pueda generar esa inclusión que necesitamos dentro de nuestro país, ¿no? Si bien es cierto, nuestro Perú es un país multilingüe, ¿no? Con diferentes características lingüísticas, el que predomina es el castellano y el quechua. Entonces, para generar esa inclusión, el Estado peruano ha visto por conveniente cambiar una denominación quechua para poder generar mayor acercamiento a la población. ¿Sí? Entonces, hemos podido escuchar, ¿no? A través de las declaraciones de algunas de los ministros, perdón, de las ministras, ¿no? Que están a cargo de este programa, mencionar ello, ¿no? Que se ha creado con la finalidad de poder garantizar, o, perdón, con la finalidad de poder generar ese acercamiento a la población y, como les decía, una denominación quechua, ¿no? Va a generar ello. Entonces, estimados y estimadas participantes, me gustaría la intervención de alguna de ustedes, que me mencionen si han trabajado en alguno de los servicios que brinda el Programa Nacional Aurora, hoy Warmiñán, ¿no? O si han podido trabajar también en algunas instituciones que trabajan a favor de la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Mientras vamos comenzando con la ponencia del día de hoy, me gustaría alguna de las respuestas. ¿Sí? Si alguno de ustedes ha trabajado en alguno de los servicios del anterior programa Nacional Aurora. Bien, entonces vamos a continuar mencionando el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, hoy Warmiñán. eh, Anteriormente contaba, como les mencionaba, se creó con el Decreto Supremo 008-2001 Promuden, que fue emitido en el 2001, ¿no? El cual después fue modificado con el Decreto Supremo 008-2019, creando este Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, conocido como Aurora, las cuales tienen norma o contenía normas sustantivas complementarias que establecen competencias y funciones de este programa, como por ejemplo, ¿no? La ley 3364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y sus modificatorias. Asimismo, el decreto legislativo, la 1098, que aprueba la ley de organizaciones y funciones del MIM. Asimismo, el decreto legislativo 1368,
que crea el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Prevención y Sanción de Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar. Asimismo, el decreto de urgencia, la 005, que establece una asistencia económica para contribuir a la protección social y desarrollo integral de las víctimas indirectas del feminicidio. Por otro lado, el Decreto Supremo 003-2012, MIM, que aprueba el Reglamento de Organizaciones y Funciones del MIM y sus modificatorias. Asimismo, el Decreto Supremo 008-2016, que aprueba el Plan Nacional contra la Violencia de Género del 2016 al 2021. Asimismo, el Decreto Supremo 009-2016, que aprueba el reglamento de la Ley 3364, que ha sido modificado por el Decreto Supremo 004-2019. De igual forma, se tiene como parte el Decreto Supremo 003-2019, que aprueba el cronograma de implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Asimismo, es importante señalar el Decreto Supremo 008-2019 MIM, que aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género, asimismo el Decreto Supremo 018-2019, que modifica al Decreto Supremo 008-2001 PROMUDE, el cual crea, ¿no?, este programa. Asimismo, el Decreto Supremo 001-2020, que aprueba el Decreto de Urgencia 005-2020, y por supuesto la Resolución Ministerial 37-2018 MIM, que crea la estrategia Te Acompañamos. Sin embargo, eh, para la creación del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Warmiñam, se crea el Decreto Supremo 003-2025, el cual modifica el artículo 1 del Decreto Supremo 008-2001, PROMUDEM, ¿no? ¿Qué modifica? Modifica la creación de este programa en cuanto al término, ¿no? Como les decía, anteriormente era Aurora y hoy por hoy será denominado Warmiñam. Asimismo, es necesario mencionar nuestra Constitución Política del Perú, la de 1993, la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, el Decreto Supremo 004-2020, la Resolución Ministerial 194, y así, ¿no? La resolución de la Dirección Ejecutiva 58-2017, que aprueba la directiva específica de normas para la gestión de información generada por los servicios del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Bien, entonces, el Decreto Supremo 003 surge para modificar el artículo 1 del Decreto Supremo 008-2001. ¿Qué nos dice el artículo 1? Objeto del Decreto Supremo, que el presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar el numeral 1.1 del artículo 1, Decreto Supremo 008-2001 PROMUDE, que crea el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, que es denominado Aurora, a efectos de modificar su denominación a Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Warmiñam. Entonces, este decreto supremo modifica la denominación. En su artículo 2 del Decreto Supremo 003-2025 nos menciona la finalidad, que nos dice que este decreto supremo tiene por finalidad que se modifique la denominación del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, denominado Aurora, a fin de incorporar en su contenido un término quechua que permita renovar la identidad institucional del programa y que optimice su posicionamiento ante personas con una lengua distinta al español. Entonces, la finalidad de este cambio es, como les mencionaba, ¿no?, el acercamiento a la población con la finalidad de que las personas puedan sentirse parte, ¿no? Parte integrante de la intervención del Estado. Qué mejor, ¿no? Con una denominación en la lengua, que es
la lengua quechua. Como mencionaba, nuestro país es un país multilingüe y una de sus lenguas principales es el español, sí, pero también es el quechua. Y en el artículo 3, sobre modificación del artículo 1 del Decreto Supremo 008-2001 Promuden, menciona, ¿no? Y vuelve a especificar, a ratificar que se debe modificar el párrafo 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo 008-2001 Promuden, que crea el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar Aurora, el cual queda redactado en los siguientes términos. En el 1.1, que es crear en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar, Guarmiñán, que es dependiente del despacho viceministerial de la mujer, ¿no? Y por otra parte, en el artículo 4 sobre la referencia en documentos e instrumentos, menciona que a partir de la vigencia del decreto supremo, toda referencia efectuada al Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar Aurora, o las funciones y servicios que éste viene ejerciendo, se entiende realizada al Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar. ¿Qué quiere decir? Que todos los documentos e instrumentos utilizados en el anterior programa Aurora serán utilizados también en el programa nacional Guarmiñán. Entonces, este decreto supremo nos menciona, ¿no?, sobre el cambio que se ha ejercido en la denominación con la finalidad de poder generar ese acercamiento de la población hacia el Estado y viceversa. Entonces, también nos enfatiza que en referencia a los documentos e instrumentos, por el momento todavía se va a continuar con el procedimiento de atención en sus 8 servicios que se brinda desde este Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar, ¿no? Entonces, ¿qué es el Programa Nacional Guarmiñán? Dentro del marco legal, este programa Guarmiñán se sustenta principalmente en el Decreto Supremo 003-2025, que oficializó el cambio de nombre del programa Aurora, así como en leyes y normativas que abordan la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Este programa, ahora llamado Guarmiñán, ¿no? Entonces, ¿qué significa Guarmiñán? Camino para la mujer, que es en quechua, ¿no? Pero se mantiene o mantendrá su estructura y funciones originales enfocándose en la atención y protección de las víctimas, así como en la prevención de la violencia de género. Bien, entonces vamos dándonos cuenta que efectivamente el cambio de la denominación no implica el cambio de la metodología de atención. Entonces, Guarmiñán significa camino de mujer y este es el nuevo nombre del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar, anteriormente conocido como Programa Aurora. Este cambio busca reforzar nuestra identidad intercultural del programa y su conexión con las comunidades quechohablantes del Perú. Ahora, este programa denominado Guarmiñán continúa con su labor de brindar atención integral a las mujeres víctimas de violencia, ofreciendo servicios como uno de sus servicios importantes que es o que son los CEM, ¿no? Que son los Centros de Emergencia Mujer, y articulando también acciones con otras entidades. El cambio de nombre, según el gobierno, busca mejorar la comunicación con las poblaciones quechohablantes al utilizar una expresión en quechua. Recordemos que también el Programa Nacional Guarmiñán, todos los servicios son especializados, son interdisciplinarios y, por supuesto, gratuitos. Y esto nos da cuenta lo que se ha venido mencionando desde el inicio, ¿no? Que se cambió en la denominación, sin embargo, el contenido
en cuanto a la atención y el procedimiento de atención, continúa siendo los mismos. Pero sí, ¿no? De tener en cuenta que sí se va a ir modificando, me imagino, ¿no? Viendo según la necesidad de atenciones de los servicios. Pero por el momento continuamos con el mismo procedimiento. Por ejemplo, en cuanto a las funciones del Programa Nacional Warmiñam, tiene 4 funciones, que es prever de servicios especializados, articulados y de calidad para la prevención de la violencia hacia las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. De igual manera, tiene como función promover, coordinar y articular la creación e implementación de otros servicios relacionados para poder prevenir la violencia hacia las mujeres integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, así como para la atención y protección de sus víctimas, aplicando los enfoques previstos en las normas vigentes con reconocimiento de la diversidad del país, sin discriminación y con respeto de los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, otra función importante es tramitar y otorgar la asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas del feminicidio. Y para el logro de estas, o para el desarrollo de estas funciones, el Programa Nacional Warmiñam tiene ocho servicios importantes con la finalidad de poder brindar esa atención necesaria, esa contribución que es importante para poder reducir de cierta medida, en cierta medida, ¿no? Esta problemática de violencia familiar hacia la mujer y a los integrantes del grupo familiar y también violencia sexual. Y para ello, como les mencionaba, el Programa Nacional Warmiñán cuenta con 8 servicios importantes, ¿no? Que son servicios especializados y también son servicios que se articulan, ¿no? Con la finalidad de poder realizar la prevención, atención y protección y reeducación de la violencia hacia las mujeres integrantes del grupo familiar y afectadas por violencia sexual, los mismos que se van a brindar a nivel nacional, según necesidad. Este servicio, o perdón, este programa cuenta con 2 estrategias, que es la estrategia comunitaria, perdón, con 3 estrategias, la estrategia comunitaria, la estrategia comunicacional y la estrategia de comunidad en la comunidad educativa. En cuanto a los servicios de prevención, cuenta con estas 3 estrategias y en cuanto a los servicios de atención, protección, orientación y reeducación, cuentan con 8 servicios. Entre ellos está pues el SEM, que son dos espacios, que es el CEN comisaría y el CEN regular, está el chat 100, está la línea 100, está el CAI, el SAR, está también el servicio del CAI, ¿no? Que ya se había mencionado. Están los SAU, los servicios de atención urgente, el CAI que ya se mencionó, los hogares de refugio temporal, ¿no? Son 8 servicios. También la asistencia económica, que se me había olvidado. Muy bien, entonces, a través de estas 2 estrategias de atención, el Programa Nacional Warmiñán va a llegar a toda la población. En cuanto al servicio de estrategia, o perdón, en cuanto al servicio de prevención, se tiene 3 estrategias, la comunitaria, que es el trabajo que se realiza, ¿no? Con la participación comunitaria y la articulación institucional. Excelente, Víctor, muchas gracias. En los HRT, ¿no? Los hogares de refugio temporal. Sí, se me había ido. Pero sí ya les había mencionado, ¿no? Los HRT, la asistencia económica, chat 100, línea 100, el CAI, los SEM, ¿no? Tenemos 8 servicios. Muy bien. Entonces continuamos con el servicio de prevención en cuanto a la estrategia comunitaria, como les había mencionado.
fortalece, ¿no?, la participación de la comunidad y la articulación institucional, en donde se va a desarrollar diferentes actividades, como es el desarrollo de habilidades para fortalecer autoestima y capacidad de decisión frente a situaciones de violencia, ¿no?, el cual tiene como objetivo fortalecer la autoestima, fortalecer la autonomía personal de las mujeres que buscan y no buscan ayuda ante hechos de violencia de pareja y que contribuyen en su proceso de empoderamiento para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, estas actividades son, son muy buenas, son actividades de prevención que realiza uno de los servicios de este programa nacional Guarmiñán, donde se busca, ¿no?, fortalecer la autoestima de las mujeres, esta capacidad de decisión frente a situaciones de violencia. Esta actividad no solamente busca atender a las mujeres víctimas de violencia, sino también a las que no han sido víctimas, ya que esto va a contribuir en el proceso de empoderamiento para la toma de decisiones de las mismas. Por otro lado, en la estrategia comunitaria se trabaja el empoderamiento socioeconómico de las mujeres víctimas o en situación de riesgo, el cual tiene como objetivo promover, pues, la autonomía económica en las mujeres en situación de violencia, en riesgo de serlo, a través de colocaciones laborales, es decir, de empleo, mejoramiento del grado de empleabilidad, y de iniciativas de emprendimiento, entre otros, ¿no? Por otro lado, se trabaja en temas de orientación a hombres para la construcción de una nueva forma de masculinidad que no permita la transmisión del ciclo de la violencia. Se desarrolla un proceso de fortalecimiento de capacidades a los hombres de la comunidad que voluntariamente participan en un proceso de formación a través de un conjunto de sesiones que al culminar se constituyen en los colectivos de hombres, los cuales busca que estos hombres mismos, ¿no?, reduzcan la tolerancia social frente a la violencia familiar a través del cambio de creencias y actitudes que naturalizan, que justifican, que reproducen y perpetúan este acto de violencia hacia las mujeres. Entonces, este trabajo de orientación a los hombres para esta nueva construcción de masculinidad, yo pienso que es una actividad muy importante donde permite, ¿no?, la reeducación de estos hombres, ¿no?, donde a través de un conjunto de sesiones, de actividades, se puedan conducir a esa reducción de la tolerancia social frente a la violencia, a través de ellos mismos. Por otro lado, en la estrategia comunitaria también se ve la capacitación y sensibilización en la comunidad, el cual tiene como finalidad fortalecer las capacidades de líderes y lideresas de las comunidades para contribuir a reducir la tolerancia social frente a la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, como vemos, estimados participantes, en la estrategia comunitaria se trabaja bastante el tema de fortalecimiento de la autoestima, no solamente de las mujeres víctimas de violencia, sino también de las que no han sido víctimas de violencia. Por otro lado, se ve el trabajo con los hombres, ¿no?, para que a partir de ello se pueda reducir esa tolerancia hacia la violencia y se pueda cortar ese círculo vicioso que tenemos todavía. Y por otro lado, la capacitación y sensibilización a toda la población, especialmente a los líderes, a las lideresas, con la finalidad de que éstas también puedan contribuir hacia la tolerancia, ¿no?, hacia la reducción de la tolerancia de la violencia. Muy bien. Entonces, también se tiene la estrategia comunicacional, donde se utilizan los medios de comunicación para poder promover los trabajos que se realizan dentro de este programa nacional. Asimismo, la estrategia comunitaria, donde se realizan trabajos en coordinación entre el MIM y el MINEDU con la finalidad de que se pueda realizar un trabajo articulado en materia de promoción de buen trato, en prevención de la violencia, en embarazo adolescente, trata de personas, con énfasis en la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de poder reducir la tolerancia social frente a la violencia.
Bien, eso es en cuanto al servicio de prevención. Ahora, en cuanto al servicio de atención, protección, orientación y reeducación, como les había mencionado, se cuenta con 8 servicios de atención. Una de ellas es el Centro de Emergencia Mujer, el regular, que son espacios especializados, interdisciplinarios, y por supuesto son gratuitos, ¿no? Que van a brindar atención integral para contribuir a la protección, a la recuperación y al acceso a la justicia de estas personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y violencia sexual. Se realizan acciones de prevención de violencia y la promoción de una cultura democrática y respeto a los derechos humanos. A nivel nacional o en todo el Perú se cuenta con 245 CEN regulares y un CEM en el Centro de Salud en Santa Julia, Piura, que atienden de lunes a viernes de 8 a 4:15 p.m. y 185 CEN comisarías que atienden las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Si se desea más información, se pueden comunicar a esta central telefónica. Por otro lado, están los CEN comisarías, que son servicios públicos interdisciplinarios ininterrumpidos y gratuitos que brindan atención integral para la protección, recuperación y acceso a la justicia. Y acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y violencia sexual, a partir de la concentración de instancias gubernamentales en un mismo espacio físico, con la finalidad de poder brindar una atención interinstitucional, una atención secuencial y coordinada. Como se había mencionado, estos SEM, ubicados en la comisaría, atienden las 24 horas del día, los 365 días del año y hasta la actualidad se tienen 185 CEN comisarías distribuidos en todo el Perú. Vamos a hablar un poco sobre los CEM que, que tiene como población objetivo las mujeres, pero también tiene como población objetivo los integrantes del grupo familiar que hayan sido afectados por hechos de violencia en el marco del TUO de la Ley 3364, así como cualquier persona afectada por violencia sexual. En cuanto a las acciones de prevención de la violencia y promoción de una cultura democrática y respeto a los derechos humanos, estas se dirigen a la comunidad en general, ¿no? Entonces, la población objetivo de estos espacios, que son los centros de emergencia mujer, son las mujeres, pero también son los integrantes del grupo familiar, ¿no? Es algo muy importante para tener en cuenta es que los servicios que brindan desde el Programa Nacional Guarmiñán está bajo el marco de la Ley 3364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y violencia sexual. Entonces, las características de este servicio es que son servicios públicos, son servicios especializados, interdisciplinarios y gratuitos, ¿no? Que van a brindar esa atención integral para poder contribuir a la protección, contribuir a la recuperación y el acceso a la justicia de estas personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y violencia sexual. También realizan acciones de prevención de la violencia y la promoción de una cultura democrática y respeto a los derechos humanos. Las características de este servicio pueden variar en cuanto a recursos humanos, pueden variar en cuanto a materiales, infraestructura, tal vez en tema financiero. Sin embargo, no varían en lo que respecta al objeto de intervención, principios, enfoques y acciones para la protección de la persona usuaria. ¿Qué quiere decir? Pues como bien sabemos, tenemos dos tipos de servicio, que es el CEN comisaría y el CEN regular, y nos menciona claramente, ¿no? Que en cuanto a la atención, a la intervención, al procedimiento de atención, es el mismo, ya que se maneja los mismos principios, los mismos enfoques y se desarrollan las mismas acciones con la finalidad de poder brindar esa protección oportuna, esa atención oportuna a las personas
usuarias o a los usuarios, ¿no? En general. Como les mencionaba, los SEM trabajan a través de enfoques, son 11 enfoques, enfoques importantes que se debe tener en consideración para brindar una atención oportuna y que nos sirva para realizar una interpretación adecuada de los casos que se puedan presentar. Uno de ellos son o es el enfoque de derechos humanos, que se fundamenta en el respeto a la dignidad de toda persona, quien por su sola condición de ser humano es titular de derechos, siendo el centro de las diversas esferas de acción del Estado, ¿no? Por supuesto. Entonces, parte del principio de que las mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones que los hombres y que no es admisible ninguna diferenciación ni objetiva ni razonable relativa al ejercicio de los derechos y goce de oportunidades. Asimismo, implica reconocer el carácter universal e interdependiente de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de justicia, paz y solidaridad. ¿Con qué finalidad se toma en cuenta los enfoques o el enfoque de derechos humanos? Porque bien claro nos menciona que este enfoque fundamenta el respeto a la dignidad de toda persona. ¿Qué quiere decir? Que por el mismo hecho de ser un ser humano, ya somos titulares de derecho. Y por otra parte, en nuestro Estado peruano se ve, ¿no?, el principio de que las mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones que los hombres. Entonces, no debería ser admisible ningún tipo de diferenciación en los mismos, ¿no? Y por ello, el enfoque de derechos humanos también nos sirve de interpretación para poder atender a los diferentes casos que se puedan presentar dentro de los SEM. Por otro lado, un enfoque, por supuesto, importante, que es el enfoque de género, que es una forma de mirar la realidad, identificando los roles, identificando las tareas que realizan los varones y las mujeres en una sociedad, así como también las asimetrías relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellos, ¿no? Entonces, estos enfoques son muy importantes: derechos humanos, género, el enfoque de integralidad, de interculturalidad, el enfoque de riesgo, el enfoque diferencial, generacional, interseccionalidad, el enfoque territorial, el enfoque centrado en la víctima, el enfoque del ciclo de la vida, y por otra parte los principios de atención, ¿no? Que son 4 principios importantes, que son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Entonces, en esa perspectiva, estos principios orientan el accionar de las personas operadoras de los servicios de los SEM, que realizan acciones para alcanzar el mayor grado de satisfacción por la intervención. Uno de los principios importantes es el principio de igualdad y no discriminación, que implica que el personal operador de los SEM brinde una atención sin ningún tipo de distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, y que tenga por finalidad o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce y ejercicio de los derechos de las personas, ¿no? Entonces, el principio de igualdad es muy importante, también el principio de no revictimización, no evitar esa revictimización de las personas, ¿no?, que hayan sido afectadas por algún tipo de violencia, el principio de la debida diligencia, el principio del interés superior del niño, ¿no?, que da cuenta que todas las medidas adoptadas por las instituciones públicas o privadas tienen que estar en torno al interés superior del niño como prioridad. Y algo muy importante de los SEM es el abordaje interdisciplinario, entendiendo que la violencia es un problema complejo, es un problema multicausal que por supuesto va a requerir de un equipo interdisciplinario, el cual va a estar conformado por un psicólogo o por una psicóloga, por un trabajador social o una trabajadora social, por un abogado o abogada, con la finalidad de que se pueda responder de manera integral a esas necesidades del público usuario, a esas necesidades
que tienen las personas, ¿no? Que acuden al servicio, utilizando estos enfoques, utilizando esos principios que van a permitir realizar una adecuada interpretación, un adecuado análisis y poder actuar a favor de las personas usuarias. Entonces, los profesionales del SEM deben de tener conocimientos especializados en esta temática de violencia contra las mujeres y contra las mujeres integrantes del grupo familiar y violencia sexual. Deben contar con experiencia en el abordaje integral de casos, la que es ampliamente reconocida por las instituciones que forman parte del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Bien, entonces este abordaje interdisciplinario permite que, que los profesionales puedan intervenir de manera adecuada y oportuna y poder solucionar el caso de la mejor manera, las cuales van a ser beneficiados o beneficiosos para las personas usuarias. Por otro lado, el SEM propone disposiciones para la atención diferenciada de casos, ¿no? Es decir, la atención, la atención para los grupos, para los diferentes grupos poblacionales, ¿no? Como son nuestros niños, niñas y adolescentes. Se tiene un protocolo de atención dirigido a ellos con la finalidad de que no se puedan vulnerar sus derechos, ¿no? Por otro lado, se tiene una atención diferenciada para las personas adultas mayores, para las personas con discapacidad, para los migrantes externos e internos, para las personas LGTBI, para los pueblos indígenas y población afroperuana, personas dependientes o víctimas indirectas en las que se detectan factores de riesgo por parte de la persona usuaria, también para las personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Son disposiciones que se tienen para la atención adecuada de acuerdo a los diferentes grupos poblacionales, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los niños, niñas y de los niños, las niñas y los adolescentes, la atención va a ser muy diferente hacia las personas adultas mayores. Sin embargo, cada uno de estos procedimientos están acorde a las necesidades de los mismos, ¿no? Si hablamos de los niños, niñas y adolescentes, como primera, como primera atención se prioriza, ¿no? Teniendo en consideración el principio del interés superior del niño, es decir, que se debe priorizar su bienestar. Y por otra parte, en cuanto a las personas adultas mayores, la finalidad es llegar a las personas adultas mayores en donde se encuentren, ¿no? Donde se encuentren ubicados, con la finalidad también de brindar esa atención especializada y oportuna que necesitan. Cada una de esas disposiciones para la atención diferenciada de los casos está acorde a la necesidad de la persona que acude al servicio. Y para esa atención también existen condiciones que favorecen el trato con la persona usuaria del servicio. Una de esas condiciones siempre es acoger sus necesidades. ¿Qué quiere decir? Que se debe acoger las necesidades de la persona usuaria considerando, entre otras variables, su edad, su característica sociocultural, su forma particular de reaccionar, así como también el tipo de violencia y de las circunstancias en que éste haya ocurrido. Independientemente de ello, lo central en este caso es que la víctima debe ser tratada con respeto de sus derechos y dignidad como persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como primera instancia, la persona o el profesional del SEM debe acoger a la persona usuaria para después recopilar la información necesaria y realizar las intervenciones propias
de su función. Otra condición importante es el establecimiento de una atmósfera de respeto y comprensión, donde el profesional debe mostrar ese interés, esa aceptación por la persona usuaria y su experiencia. Debe propiciar la confianza de los afectados o afectadas y escucharlos siempre, mostrándose cálido y amable, brindarle un espacio para hablar de lo ocurrido sin presionarlo. Por ejemplo, ¿no? Se siente cómodo, puede contarme lo que pasó, no brindar soluciones preestablecidas. Por ejemplo, lo que usted tiene que hacer es, no debemos mostrar esas soluciones, ¿no? Porque la solución debe surgir de uno mismo. Entonces, acoger las necesidades y establecer una atmósfera de respeto y comprensión son las condiciones principales para que puedan favorecer el trato con la persona usuaria. Asimismo, va de la mano con la escucha activa, donde el profesional debe estar atento a la persona, atento a lo que el contenido que nos está advirtiendo y la emoción con la que expresa. Siempre recordando, ¿no? El mostrar interés sobre el caso, mostrar interés sobre ella, no sobre él, realizar gestos que demuestren que efectivamente se los está escuchando, se les está prestando atención, por ejemplo, ¿no? Asentir con la cabeza o decir sí, continúe, lo entiendo, resumir en algunas ocasiones, entonces lo que usted me quiere decir y evitar prejuicios o predisposiciones negativas ante la persona usuaria. Y algo muy importante, no interrumpir a la persona usuaria o a los familiares cuando habla. Asimismo, otra condición que favorece el trato es realizar acciones de calma y apoyo. Muchas veces los usuarios, o generalmente no los usuarios y las usuarias, vienen o acuden a los centros de manera o, eufórica, ¿no? Muchas veces coléricos. Entonces, nosotros o los profesionales que se encuentran dentro de los centros de emergencia mujer tienen que tener esa paciencia, ¿no? Para, ante esas dificultades que se están presentando con la persona usuaria. Debemos o se tiene que mantener durante toda la entrevista una actitud tranquila y controlada. De ninguna manera se le puede responder gritando también, ¿no? Porque imagínense, la señora o el señor viene con un problema y nosotros le vamos a dar otro problema, no estamos realizando la atención oportuna, una atención adecuada frente a estos casos. Por ello, también nos menciona que los profesionales del SEM tienen que ser profesionales especializados en situación de casos. Asimismo, en la entrega de la información oportuna es muy importante, ¿no? Ya que es una forma concreta de ayudar a la persona usuaria a comprender la situación en la que se encuentra y con ello contribuir a calmar su angustia. Asimismo, facilitar la expresión de la persona usuaria. En algunas ocasiones, la persona usuaria necesita expresar esas emociones, por lo que es necesario precisar algunas sugerencias que pueden facilitar este proceso de expresión, ¿no? Siempre dirigirlas o aconsejarlas, valorar las capacidades de esta persona, respetar su privacidad, por supuesto, y algo muy importante, la entrevista no revictimizante. Asimismo, los centros de emergencia mujer brindan un procedimiento de atención que va desde la admisión, ¿no? Hasta la derivación, según el tubo de la ley 3364. Dentro de los CEN se brinda estos espacios de atención como es el área de admisión, la orientación psicológica, el área social, el área legal. Algo muy importante que mencionar es que la orientación o la atención, ¿no? Que se realiza en el SEM es orientada a lograr esa protección efectiva de las personas frente a nuevos hechos de violencia familiar y sexual, en donde
si la persona afectada recibe un conjunto de servicios profesionales, las cuales van a contribuir a la recuperación psicológica, van a contribuir el acceso a la justicia y también el fortalecimiento de la red de apoyo y protección. Asimismo, se considera que si una persona afectada recibe orientación sobre sus derechos, si una persona afectada inicia un proceso legal de protección, emprende acciones para rehabilitarse psicológicamente y además estrecha relaciones con personas e instituciones que la puedan acoger, va a lograr establecer un importante nivel de protección para evitar nuevas agresiones, siempre y cuando se concluya, ¿no?, con la ruta de atención que se establece dentro del SEM. Pero tenemos también una premisa, ¿no?, algo muy importante, que generalmente las personas o algunas personas que acuden a realizar una denuncia por algún tipo de violencia, lo dejan, ¿no? Lo dejan eh, porque han perdonado a la pareja o por sentir lástima o por diversas situaciones, ¿no? Entonces no concluyen con la ruta de atención del SEM, por lo que no se puede generar ese fortalecimiento de las capacidades y habilidades de la persona, las cuales puedan contribuir a evitar esas agresiones, ¿no? Por lo que se continúa con el círculo vicioso de la violencia. Bien, entonces, como les decía, dentro del SEM se brinda atenciones principalmente de admisión, atención social, atención psicológica y atención legal. Tenemos la atención que brinda el profesional de admisión, quien es el encargado de recibir la atención y orienta a un profesional, perdón, ¿no? Y brinda esa orientación para que la persona se pueda sentir en confianza, ¿no? Esta área de admisión se encarga de acoger a las personas que acuden al SEM y de organizar esa derivación de acuerdo al problema presentado. Sí, entonces el área de admisión es la encargada de recibir o de recepcionar el caso y derivar al área pertinente, ¿no? Asimismo, es la encargada de poder realizar la ficha la ficha, ¿no?, de la persona usuaria, de realizar el registro estadístico, asimismo elabora informes breves de la demanda de caso y atención que puedan facilitar la toma de decisiones del SEM. En cuanto a la atención del área de psicología, su principal objetivo es buscar la recuperación psicológica de la persona afectada, entendiéndose como el proceso mediante el cual se recupera la capacidad perdida para defenderse frente a la violencia, valorarse como persona y tener confianza y disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, el área de psicología busca esa recuperación psicológica a través de diversas intervenciones, como es la evaluación y validación de caso, la orientación y consejería, la contención e intervención en crisis, la terapia breve, ya sea individual o social, el peritaje psicológico, la inserción en servicios de rehabilitación. Por otro lado, el área legal brinda, ¿no? Perdón, el área legal está a cargo de un profesional de derecho, donde su objetivo es el acceso a la justicia para las personas afectadas por violencia familiar y sexual. Entre las principales acciones se tiene la asesoría o orientación legal, la formulación de denuncia o demanda, los cautelares de protección solicitadas, la participación en audiencia, investigaciones tutelares patrocinadas, retiro o separación de la persona agresora, solicitudes de detención, ¿no? Con la finalidad de que se pueda brindar o se pueda lograr el acceso a la justicia de la persona usuaria. Por otro lado, la atención que brinda el área de trabajo social es generar un soporte de protección social para la persona afectada, realizando un diagnóstico social, identificando factores de riesgo y factores de protección, en los cuales van a ser muy importantes para poder
brindar la atención necesaria a la persona usuaria. A través o la atención que brinda el área de trabajo social es a través de la evaluación social, a través de la visita social, la derivación a servicios complementarios, las gestiones sociales, la orientación social. Asimismo, de manera complementaria o de manera activa, ¿no? El SEM realiza actividades de prevención y de promoción, con la finalidad de poder reducir factores de riesgo y reforzar estilos de vida no violentos. El objetivo de estas acciones es prevenir la violencia y promover una cultura de paz, evitando que más personas soporten tratos crueles que vulneren sus derechos. Este trabajo se fundamenta en la necesidad de reducir los altos costos de violencia y minimizar su consecuencia en la vida y salud de las personas. Entonces, para tal fin se implementan los SEM, ¿no? Se implementan en los SEM los planes de prevención y promoción que se ejecutan en sus respectivas localidades. Estos planes incluyen un conjunto de acciones de capacitación, participación social y difusión, con dos ejes transversales, que es la prevención y la promoción. Entendiendo que la prevención está referida a las acciones de identificación, a las acciones de control y reducción de los factores de riesgo para poder evitar que la violencia aparezca, se prolongue o cause daños mayores en la población. Y el tema de promoción está referida a todas aquellas intervenciones que están dirigidas a identificar y fortalecer aspectos positivos o protectores frente a la violencia familiar y sexual en el ámbito individual y colectivo. Bien, entonces los SEM son uno de los servicios del Programa Nacional Warmiñán. Por otro lado está el Servicio de Atención Urgente, que lo conocemos como el SAU. Este servicio es un servicio público, es un servicio especializado, interdisciplinario y, por supuesto, gratuito, que va a brindar una atención inmediata en el lugar donde se encuentra la persona afectada o donde ocurrieron los hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, violencia sexual, especialmente las que se encuentran en situación de riesgo moderado o severo, para realizar acciones orientadas al cese de los hechos de violencia y resolver la urgencia a través de estrategias de articulación intra e intersectorial, contribuyendo con el acceso a la justicia, la protección y recuperación de la persona afectada. Entonces, estos SAU brindan atención a las víctimas de violencia donde se encuentren, ¿no? O donde se haya producido estos hechos, especialmente si son de riesgo severo o moderado, como se había mencionado. Actualmente se cuenta con 8 SAU a nivel nacional, que están ubicadas en Lima, Arequipa, Huánuco, Cusco, La Libertad, Puno, Madre de Dios y Ayacucho. Estos servicios de atención urgente comprende las acciones dirigidas a informar, a orientar, contener y evaluar la situación de riesgo y que tiene por objetivo analizar los hechos de violencia, diseñar e implementar las estrategias para abordar la violencia, movilizando los recursos internos y externos para contribuir con el acceso a la justicia, protección y recuperación de la persona usuaria, ¿no? Entonces, el coordinador de turno o quien haga sus veces va a brindar ese acompañamiento técnico a la prestación del servicio y de detectar oportunidades de mejora, va a proceder a reorientar la estrategia, ¿no? Por ejemplo, gestionar la atención del caso, realizar la entrevista, evaluar el riesgo, gestionar el riesgo de violencia y derivar si fuera necesario. Bien, en cuanto a la gestión de la atención del caso, el coordinador de turno realiza o racionaliza los recursos humanos a fin de atender toda la demanda en función a las particularidades y a la singularidad de cada caso. Organiza el servicio, distribuye, coordina los casos para la atención. Entre las acciones que realiza el coordinador está la consignación de la información, evaluar todos los casos que ingresaron en el día, identificar los casos que por sus características requieren una atención urgente, asignándole prioridad, organizar el servicio para la atención inmediata de los otros casos admitidos en el servicio,
coordinar la logística y operatividad del servicio para la atención del caso, ¿no? Entonces, los servicios de atención urgente son servicios in situ, ¿no? Donde se requiere la presencia de los profesionales, donde se estén ocurriendo hechos de violencia. Bien, ahora, en cuanto a los centros de atención institucional que son los CAI, son centros públicos, son centros especializados, interdisciplinarios y gratuitos que brindan la atención integral para contribuir al cese de la conducta violenta del hombre sentenciado por violencia contra la pareja o en proceso de sanción a través de la reeducación de sus creencias, percepciones, ideas y como pensamientos sobre la mujer, ¿no? Teniendo como finalidad la protección de la víctima. Estos centros de atención institucional contribuyen al cese de la conducta violenta de los hombres sentenciados por violencia contra su pareja o que se encuentren en proceso de sanción a través de qué? A través de la reeducación de sus creencias y percepciones sobre las mujeres. Entonces, la principal finalidad de estos CAI es el contacto continuo con la comunidad en aras de prevenir el delito y la contravención también es atender los requerimientos ciudadanos en materia de seguridad y convivencia pacífica mediante el empleo eficiente y oportuno de los elementos disponibles y medios tecnológicos aplicables. Actualmente se cuenta con 6 CAI en 5 regiones del país, ¿no? Entonces, estos espacios son además del desarrollo que hemos podido mencionar, ¿no? Se tiene en cuenta en toda la atención dos enfoques esenciales para que puedan contribuir en que el servicio sea completo, sea pertinente y de calidad, permitiendo atender así de acuerdo a la edad, origen de pueblos indígenas, población afroperuana, migrantes externos e internos y personas LGTBI a fin de llegar al objetivo de la reeducación de hombres que han cometido actos de violencia contra sus parejas, ¿no? Cabe destacar que los CAI se implementan mediante convenios de cooperación institucional con gobiernos regionales, municipales y locales, contando a la fecha con 4 CAI, uno en la región de Lima, Callao, Ayacucho y Cusco, ¿no? Estos servicios que se brindan se logra, ¿no? O es un servicio donde se logra que los usuarios puedan deconstruir creencias, que puedan deconstruir percepciones, ideas y pensamientos sobre las mujeres. Asimismo, este servicio contribuye a la reducción de la violencia en la familia y beneficia a que a las niñas, niños y adolescentes crezcan en ambientes de buen trato, en ambientes de igualdad y ayuda a los varones a mejorar sus relaciones interpersonales, ¿no? Muchas veces podemos mencionar que, ¿por qué un CAI, no? ¿Por qué trabajar con los hombres si son violentos? Justamente por ello, ¿no? Porque los hombres son violentos, porque tienen percepciones erróneas, percepciones erradas sobre lo que son las mujeres. Entonces, el trabajo que se realiza desde los centros de atención institucional con los varones es eso, ¿no? Es de construir, es decir, que vuelvan a construir nuevas creencias, que vuelvan a tener nuevas percepciones, nuevas ideas, nuevos pensamientos sobre lo que es la mujer, ¿no? Sobre el sentido o sobre la importancia que tiene la mujer. Y si logramos deconstruir esas creencias, percepciones, ideas y pensamientos, se va a poder evitar estos nuevos casos de violencia, ¿no? Generando de que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan crecer en ambientes de buen trato e igualdad, donde los varones puedan mejorar esas relaciones interpersonales. Entonces, el trabajo del CAI, recordemos, ¿no? Que se da o se implementa a través de convenios de cooperación interinstitucional, es decir, que los gobiernos regionales, municipales y locales deben solicitar a demanda y actualmente, como ya se ha mencionado, se tiene 4 CAIs. Bien, por otro lado, otro servicio es los hogares de refugio temporal, que también son llamados
Son llamados casa de acogida y forman parte del sistema de atención integral. Son lugares temporales para víctimas de violencia, brindan protección, albergue, alimentación y atención multidisciplinaria, propiciando su recuperación integral. Estos HRT son espacios seguros, son espacios temporales que brindan protección, albergue, alimentación y atención integral, es decir, atención en psicología, trabajo social, tópico enfermería, atención educativa, acompañamiento permanente y talleres productivos. ¿A quiénes? A mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género, especialmente a aquellas en situación de riesgo de feminicidio o que peligre su integridad o salud física o mental, así como también que peligre eh, la integridad de sus niños, de sus niñas, ¿no? Actualmente existen 23 HRTs en 18 regiones del país, en Huancavelica, Lima, Arequipa, Purímac, San Martín, Ucayali, Tumbes, Amazonas, Pasco, Piura, Tacna, Loreto, Cusco, Huánuco, Moquegua, Callao, Puno y Madre de Dios, donde se viene albergando a 1.839 víctimas y sus hijos e hijas, ¿no? Estos espacios de refugio temporal son muy importantes, ya que permiten, ¿no?, el alejamiento de estas personas que hayan sido víctimas de su victimario, ¿no? Generalmente cuando ocurre ese tipo de violencia, lo ideal es que las víctimas vivan en otro espacio del victimario, ¿no? Para evitar estas nuevas situaciones de violencia que se pueda generar. Recordemos que en los HRT, bajo la consigna de proteger y generar un cambio significativo en la vida de las víctimas de violencia, estos hogares de refugio temporal del Programa Nacional Warmiñán del MIM se encarga de brindar una acogida temporal para las mujeres con hijas o hijos afectados por estos hechos de violencia y que también estén en peligro de feminicidio. Estos servicios, desde el 2006, apertura, ¿no? Se apertura en Caraballo y en Huancavelica, y como se les había mencionado, dentro de estos servicios se brinda una atención interdisciplinaria, una atención de acogimiento y de alimentación de acuerdo a esas necesidades específicas que pueda tener cada familia, ¿no? Y poder facilitar un proceso de recuperación integral en el marco de la Ley 3364. El ingreso de estas personas usuarias se realiza en coordinación con entidades autorizadas para la derivación de casos, como es el Poder Judicial, el SEM y otras instituciones del sistema de justicia, ¿no? Los profesionales que conforman los equipos son especialistas en psicología, trabajo social, enfermería, cuidado de niñas y niños, en asistencia para el acompañamiento permanente, por lo que las usuarias, sus hijos y sus hijas reciben un acompañamiento permanente, fortaleciendo sus recursos personales para su autonomía, habilidades creativas y productivas, incorporación de nuevos modelos de relaciones interpersonales, adquisición de hábitos y estrategias para el cuidado a través de intervenciones individuales y talleres grupales, ¿no? Entonces, la finalidad de estos hogares de refugio temporal no solamente es albergar y separar a las víctimas del victimario, sino también se brinda una atención integral donde se pueda incorporar nuevos modelos de relaciones interpersonales, donde se puedan adquirir hábitos y estrategias para el cuidado a través de diversas acciones, ¿no? Ya sean individuales o grupales. Bien. Por otro lado, otro de los servicios es el Servicio de Atención Rural, que es el SAR, que se implementa en distritos rurales de la costa, sierra y selva del Perú, con la finalidad de poder contribuir al acceso de la justicia y derechos de la población de las zonas rurales, en los ámbitos de comunidades campesinas e indígenas y el derecho consuetudinario, bajo el pleno respeto de los derechos humanos. Estos espacios o estos servicios de atención rural son o se dio con la finalidad de poder llegar a las poblaciones más alejadas de nuestro país, como su propio nombre lo dice, a los lugares
a los distritos rurales, ¿no? De la costa, de la sierra, de la selva de nuestro país. Es, este servicio facilita el acceso a la justicia, así como también facilita la atención, la prevención y la protección de personas afectadas por violencia en ámbitos rurales y también en pueblos indígenas, ¿no? Asimismo, fortalece las capacidades de las autoridades, de las lideresas, los líderes y de la organización comunitaria para el abordaje integral frente a la problemática. Actualmente se cuenta con 62 equipos de SAR, mediante su oferta fija e itinerante, intervienen en 271 comunidades, 48 provincias y 23 regiones del país. Este nuevo servicio va a permitir la atención a la violencia contra las mujeres, niñas y niños y adolescentes e integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual en las zonas rurales, que son las zonas más alejadas de nuestro país y es donde muchas veces no llegan las instituciones, no llegan ese apoyo que es necesario para poder llevar una vida de calidad, ¿no? Y de calidez también. Por lo que con el servicio de atención rural se brinda una asistencia, se brinda el acompañamiento a las personas que lo necesiten en estas zonas rurales que han sido focalizadas. Cabe resaltar que este servicio está enmarcado en el Decreto Supremo 007-2023, que aprobó la Estrategia Rural Multisectorial para la prevención, atención, protección y recuperación frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y violencia sexual en zonas rurales, la cual cuenta con la participación de los sectores e instituciones con competencias vinculadas al abordaje de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y violencia sexual en zonas rurales. Entonces, cuán importante es el servicio de esta atención rural, ¿no? A las personas que viven en lugares alejados, ¿no? Muchas veces en situación de abandono, donde no llegan las instituciones para poder brindar esa atención oportuna y en donde generalmente se justifica la violencia, ¿no? Donde vivir en violencia es algo común en esa sociedad o en algunas sociedades en las zonas rurales de nuestro país, ¿no? Por el mismo hecho de tener una educación limitada, de tener limitados accesos a la tecnología, a la comunicación y además servicios. Y es por ello que a través del SAR se brinda todas estas atenciones con la finalidad de poder generar, ¿no? La difusión de los derechos humanos, de evitar la violencia hacia la mujer, hacia los niños, niñas, adolescentes, y en fin, a todas las personas en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, otro servicio es la línea 100, que es un servicio gratuito de 24 horas, es especializado en brindar información, orientación, consejería y soporte emocional a las personas que hayan sido afectadas o involucradas en hechos de violencia sexual y a quienes conozcan sobre algún caso de maltrato en su entorno mediante la atención telefónica a nivel nacional. Esta línea 100 o este servicio de línea 100 cuenta con un equipo también multidisciplinario de profesionales especializados en atender temas de violencia que posteriormente serán derivados a un SEM o a otras instituciones que puedan atender la problemática, ¿no? Después de la recepción de casos, los profesionales de este servicio de la línea 100 realizan la derivación de casos de violencia, realizan la contención emocional, la atención de llamadas de retorno y, por supuesto, la coordinación telefónica de urgencia, ¿no? Recordemos que la llamada al número 100 es gratuito desde un teléfono fijo o desde un celular de cualquier parte del país. Este servicio funciona las 24 horas del día, perdón, las 24 horas del día, todos los días de la semana, ¿no? Lo importante o cabe resaltar que este servicio de la línea 100 es un servicio, ¿no? Como su nombre dice, es un servicio digital, ¿no? Que apoya para la denuncia de diferentes casos que se puedan presentar, no solamente las víctimas, sino si conocemos de algún
caso de violencia que esté ocurriendo en nuestra comunidad, en nuestro distrito o en nuestro barrio, ¿no? Entonces es muy importante. Recordemos que los profesionales son multidisciplinarios, ¿no? Y realizan diferentes acciones. Por ejemplo, un psicólogo realiza la contención emocional y también puede realizar la derivación de casos, ¿no? Realiza la atención de llamadas de retorno, las coordinaciones telefónicas de urgencia, al igual que un trabajador social, que un educador, ¿no? Entonces son profesionales preparados en la atención de casos de violencia. Y lo importante de ello es que no solamente recepcionan, sino realizan la derivación a los centros de emergencia mujer o tal vez a otras instituciones que atienden esta problemática. La línea 100 está, por supuesto, dentro del programa Guarmiñán, que está adscrita al MIM, que es el ente rector de protección y atención de casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Informa que el servicio de la línea 100 atendió a 23.086 consultas telefónicas sobre violencia de género a nivel nacional en los meses de enero y febrero del 2023. Asimismo, la línea 100 es un servicio adscrito, ya habíamos mencionado, el programa Guarmiñán, que está, eh, que, que pertenece al MIM, ¿no? Y se puede realizar la llamada de manera gratuita desde un celular o desde un teléfono fijo. Asimismo, señalar que el 74% de llamadas registradas corresponden a mujeres que fueron víctimas de algún tipo de violencia y el 25% son de hombres que han reportado algún hecho de vulnerabilidad. En cuanto a las edades, se reportó que 6.348 casos atendidos corresponden a adultos, 115 niñas, niños y asimismo 403 a personas adultas mayores, ¿no? Además, el principal motivo de consulta de las personas estuvo relacionada a la violencia física, que con un total de 7.455 llamadas, seguido de la violencia psicológica con 6.513 consultas y 1.643 atenciones con respecto a la violencia sexual. Entonces, esta línea 100 reporta este tipo de situaciones, ¿no? Donde nos alertan para poder continuar con el trabajo en temas de prevención y promoción de la violencia en sus diferentes modalidades. Por otro lado, otro de los servicios es el Chat 100, que es una plataforma virtual dirigida a personas afectadas por situaciones de violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como a quienes desean reconocer situaciones de riesgo en relaciones de pareja. Esta herramienta es fácil de usar, basta ingresar Chat 100 en el buscador web o ingresar al siguiente link, ¿no? Que es chat100aurora.gov para acceder al servicio, al igual que la línea 100, el chat 100, permite realizar un reporte de manera anónima y está disponible las 24 horas del día. Debido a su implementación mediante las nuevas tecnologías de la información y comunicación, el chat 100 es una herramienta útil para los adolescentes y jóvenes, ¿no? Ya que permite una comunicación confidencial y segura. Entonces, es importante señalar que en el 2024 el chat 100 absolvió 8.756 preguntas. Por otro lado, otro servicio importante es el servicio de asistencia económica. El Programa Nacional Guarmiñán, Camino de la Mujer, ofrece asistencia económica como parte de sus servicios de atención y protección a mujeres y familias afectadas por violencia, y esta asistencia, que incluye apoyo a víctimas indirectas de feminicidio, busca contribuir a su protección social y desarrollo integral. Además, este programa impulsa el empoderamiento económico de las mujeres a través de capacitaciones y oportunidades de inserción laboral. El apoyo que se brinda, que es un apoyo económico, va a estar destinado a los hijos de esas víctimas de feminicidio. Así se va a contribuir a su desarrollo integral y a sus proyectos de vida. La población beneficiaria de este servicio comprende los niños, niñas y adolescentes, personas mayores de 18 años que estén realizando estudios superiores de manera satisfactoria y personas con discapacidad.
Los servicios específicos de asistencia económica es, bueno, la asistencia económica para víctimas indirectas de feminicidio, la capacitación y formación, la inserción laboral y emprendimiento y acceso a servicios de atención integral, ¿no? Entendiendo que Guarmiñán articula sus servicios con otros programas, con otras instituciones, para poder garantizar una atención integral a las víctimas de violencia, incluyendo el apoyo legal, psicológico y social. Bien, estos son los servicios que brinda el Programa Nacional Guarmiñán en todas las regiones del país, como es el SAU, el HRT, el CAI, Línea 100, Chat 100, SAR, SEM y la asistencia económica. Entonces, estimados participantes, agradecerles a cada uno y a cada una de ustedes por su atención, ¿no? Si tuvieran algún tipo de comentario que realizar o alguna duda, consulta, los leo o los escucho, pueden activar sus micrófonos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Pico Bermudo, por habernos acompañado, en este caso, en esta sesión. Efectivamente, para las personas que desean hacer algún